Academy, formación continua en minería. Buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy quisiera compartir un poco sobre mi experiencia en el campo de la voladura, específicamente sobre el control y análisis de vibraciones producto de la voladura. Parte de mi experiencia laboral me ha permitido analizar mucho este campo de las vibraciones, tanto en lo que es minería superficial a tajo abierto como en minería subterránea, en túneles de obra civil. Sabemos de que uno de los indicadores de una correcta y eficiente voladura es el control adecuado de vibraciones. No solamente porque nos trae consecuencias negativas cuando no lo controlamos, sino también porque es un indicador de cómo se encuentra el desarrollo de mi voladura desde que inicia hasta que finaliza la detonación. Yo personalmente le digo a la voladura, le digo a la vibración que es como la radiografía de la detonación. Me va indicando milisegundo a milisegundo cómo se va comportando las ondas sísmicas y si está siendo eficiente el uso de la energía explosiva. Bien, para este webinar he decidido dividirlo en seis capítulos. Parte de esto quiero un poco empezar hablando sobre ondas sísmicas. Entiendo que tenemos participantes que son estudiantes, que estamos entrando recién al conocimiento de las voladoras. Hablemos un poco entonces de lo que son las ondas sísmicas y entrando ya de lleno a lo que son vibraciones producidas por voladura. Si hablamos de vibraciones, hablamos de impacto a la roca circundante en campo cercano, en campo lejano. Por lo tanto, es importante saber y conocer que de una u otra manera estamos dañando el macizo rocoso al producir vibraciones y sobre todo al no controlarlas. Entonces hablaremos sobre normas y criterios de daño estructural y normas también internacionales que se usan hoy en día. Aprender de voladura también es aprender de vibración y es aprender a cuantificarlo, a medirlo. Modelamiento vibracional es bueno conocerlo, tanto en campo cercano como en campo lejano. Una aplicación del uso de un registro sísmico es la onda elemental. Vamos a ver qué es, en qué consiste y cómo se puede utilizar para hacer optimización de voladura. Y he querido compartir finalmente experiencias propias de mi trayectoria como ingeniero de perforación y voladura, viendo dos experiencias personales que he tenido en algunos proyectos sobre cómo podemos aplicar el criterio de vibración y análisis sísmico en la optimización de voladuras. Bien, hablemos un poquito sobre el ciclo de análisis de voladura. Sabemos de que una voladura tiene un objetivo principal. Si bien es cierto, tenemos resultados en todo sentido, el principal objetivo de hacer una voladura es fragmentar la roca. Nuestro cliente lo que nos pide, hablamos de cliente, ¿quiénes son? El área de mina principalmente, el área de procesos, planta, que nos piden, nos solicitan un material fragmentado en cierta granulometría para procesar el mineral. Entonces nuestros principales clientes son ellos. El principal objetivo de la voladura es fragmentar la roca. Obviamente, produciendo o generando la menor cantidad de impactos fuera del límite de la zona que voy a detonar. Eso significa controlar mi energía explosiva. No solamente es llegar, poner el explosivo, asegurarme que detone y listo, hay que controlar y usar eficientemente la energía explosiva. Vibraciones, lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Un poco sobre el impacto que genera la energía explosiva en la roca circundante. Onda aérea también es bueno tener en cuenta. El sonido, los decibeles que produce y el golpe aéreo que puede también causar disturbios en la comunidad, es también bueno cuantificarlo y medirlo. La proyección, por supuesto, el desplazamiento de roca, producto del diseño de voladura en la cara libre, en el burde, como también la proyección vertical, la eyección vertical del fly rock, producto de una mala retención de energía en el taco. Dilución también es importante, proyectos de mineral desmonte. De nada sirve sacar una voladura contaminando el mineral. Recordemos de que uno ejecuta una voladura en un proyecto de minero con el fin de poder entregar mineral. Control de dilución también es importante tenerlo en cuenta. El daño producido a la roca circundante en campo cercano hablando, producto de la vibración no controlado de mi voladura. Gases nocivos, productos humos que puedo obtener después de la detonación que me dan una indicación de qué tan eficiente ha sido la reacción química del explosivo. Los gases me permiten saber esto, me dan un indicio de que si el explosivo reaccionó adecuadamente o no, si tuvo un buen balance de oxígeno o no. Y obviamente
No solamente consiste en hacer una buena voladura, tener otros indicadores y usar todo el explosivo posible para lograrlo. También hay que ser optimizadores de detonación. Hay que hacer producto o un servicio que sea eficiente, la menor cantidad de recursos posibles, pero para lograr el objetivo común que son todos estos indicadores, ¿no? Podemos hablar horas de cada uno de estos puntos. El día de hoy me quería enfocar específicamente en lo que es el control de vibraciones. Hablemos de ondas sísmicas. ¿Qué son las ondas sísmicas? Si hablamos de ondas, podemos relacionarlo fácilmente con la simple onda generada por una gota de agua, ¿no? En un depósito. Vemos que cada vez que cae una gota se van generando las ondas de manera concéntricas, extendiéndose una a una a cierta velocidad hasta que llega un punto en que se detienen o se atenúan, como también se le llama. Entonces, una onda simple es la onda del agua. ¿Qué otras fuentes generadoras de ondas tenemos? Por ejemplo, los movimientos sísmicos de la corteza terrestre. Hablemos, por ejemplo, del acomodamiento de placas tectónicas que producen vibraciones en el terreno, ¿no? El epicentro que podemos tener en la superficie, generado por el hipocentro en la parte interior de la corteza terrestre, ¿no? También genera movimientos sísmicos y las ondas viajan de una manera muy similar a una onda de agua. Y lo que nos interesa como ingenieros de minas, ingenieros explosivistas, es las ondas sísmicas producidas por la detonación de un proyecto de voladura, ¿no? Y que obviamente va a influir en campo cercano, en campo lejano. Como vemos en esta imagen, la energía explosiva produce eyección de taco, produce desplazamiento de material, producto del diseño de voladura hacia el burde, hacia la cara libre, hacia la línea que le genere menor resistencia. Ahí viene el concepto de Burden, línea de menor resistencia. Y parte también de esa energía es transformada en energía vibracional a nivel de onda sísmica, que viaja con intensidad alta y conforme se va alejando, se va atenuando, pero que llega a incidir en zonas cercanas y alejadas del centro del proyecto de la voladura, ¿no? Hasta incluso llegar a zonas críticas, viviendas aledañas. Si hablamos de tipos de ondas, pues sabemos de que tenemos ondas principales, ondas interiores al terreno y ondas superficiales. La onda principal es la onda P. Como vemos en esta imagen, la onda P es la onda que viaja del centro de origen del energético y en la misma dirección en la que se va extendiendo la vibración. Vemos acá una figura bien representativa, tenemos esta partícula. Cuando analizamos vibración, analizamos mucho lo que es la velocidad de la partícula. Velocidad de la partícula indica que el terreno por el cual traspasa la onda sísmica, es necesario ver de qué manera se mueve. Si vemos el movimiento acá, la partícula, o sea, el terreno, la partícula representa el terreno en sí. Esta partícula se mueve en el mismo sentido en que se dirige la propagación de la onda, ¿no? En el mismo sentido. De igual manera también tenemos las ondas secundarias. A veces confundimos, pensamos de que la onda principal llega a un plano de discontinuidad, se refleja y eso genera la onda secundaria. No es necesariamente así. Recordemos que la vibración producida, ya sea por una voladora o por un origen que ya hemos conversado, puede generar distintos tipos de movimientos. En este caso, en el caso de las ondas secundarias, que son de menor velocidad, provocan en el terreno que la partícula se mueva en sentido perpendicular a la dirección. Vemos ahí la figura, la partícula se mueve de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La onda viaja del centro del plano cartesiano en dirección X y la partícula se mueve en dirección vertical, en el eje Z, ¿no? Diferente el comportamiento. Así como tenemos ondas superficiales, también tenemos, como tenemos ondas del terreno propios interiores, también tenemos ondas superficiales. Las ondas Love, las ondas Rayleigh, bueno, acá no salió muy bien la figura, también muestran el comportamiento similar. Tenemos las ondas Rayleigh, por ejemplo, que se mueven de manera, en forma circular, a la dirección del movimiento de la propagación de la onda, y las ondas Love, cuyo movimiento es también de manera perpendicular al sentido de la propagación, que se dan en la superficie. Entonces, importante en este punto es rescatar de que la vibración provoca que el terreno se mueva en distintas direcciones. No es que la onda viaja y el terreno se mueva en una sola dirección. Aprendamos a diferenciar estos conceptos. Aprendamos también a diferenciar, porque muchas veces cuando hablamos de vibración confundimos conceptos. Confundimos conceptos como por ejemplo la velocidad de propagación de la onda sísmica y la velocidad de la partícula.
En esta figura, por ejemplo, enfoquémonos en esta figura, enfoquémonos en las ondas superficiales Rayleigh y las ondas superficiales Love. Bien, las ondas superficiales Rayleigh y Love, ¿no? Enfoquémonos en esto. Vemos que la propagación de la onda sísmica viaja de izquierda a derecha, del centro del epicentro de superficie hacia la vivienda, de izquierda a derecha. En ese sentido viaja la onda. Si la onda se genera en este punto, va a llegar hacia la casa en un tiempo corto, porque la velocidad normalmente de propagación de la onda es alrededor de los 4.000, 5.000 metros por segundo. Pero el terreno, cuando la onda sísmica llega a un punto del terreno X, el terreno se mueve, vibra. Entonces, esa vibración del terreno, producto del paso de la onda, produce este movimiento también ondulatorio y su velocidad es medida en milímetros por segundo y esa es la velocidad de la partícula. Entonces, diferenciemos entre vibración medido en velocidad de la partícula y la velocidad en la que se transmite la onda que genera este movimiento vibracional en la partícula. Entonces, si hablamos de vibración, hablemos de ondas sísmicas. Obviamente, una onda sinusoidal ideal tiene estos parámetros. Aprendamos un poco acerca de lo que es el periodo, que es el tiempo en que se genera una onda en su totalidad, de inicio a fin, desde que baja en el sentido negativo de la curva, del gráfico, del eje Y, hasta que sube la parte positiva, ¿no? El pico más alto que alcanza esta onda sísmica, este movimiento, es la amplitud. Periodo y amplitud como partes de una onda sísmica ideal. Ahora, ¿qué también es importante y siempre rescato esencial aprender cuando hablamos de vibraciones? Muchas veces relacionamos el daño a estructuras, viviendas o en campo cercano o campo lejano solamente al alcance del movimiento vibracional. Si una vibración, no sé, digamos valores de 5, 7, 8, 10 milímetros por segundo de vibración en una vivienda, que es un valor alto para hacer una estructura, pero la frecuencia con la que se producen estas ondas sísmicas también pueden influir en el movimiento vibracional. Tenemos acá, por ejemplo, dos ondas sísmicas, una en la cual la frecuencia es de 1 Hz, o sea, en un segundo solamente se produjo un movimiento vibracional, de inicio a fin, una sola onda. Y tenemos la onda B, que en un segundo produjo 10 ciclos, 10 Hz. La intensidad va a ser la misma en ambos casos, digamos 10 milímetros por segundo, la vibración, pero se produjo mayor cantidad de ciclos en la onda B que en la onda A. ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Lo veremos más adelante, cómo se puede aplicar esto. Digamos, si hablamos de frecuencia, si hablamos de cantidad de ciclos por segundo que generan las ondas sísmicas, para entender un poco este concepto y relacionarlo con el daño a estructuras, veamos un poquito acerca de las ondas sonoras. Tenemos, por ejemplo, veamos en la parte superior dos ejemplos, sonido intenso y sonido agudo. Ambos sonidos alcanzan la misma cantidad de decibeles, pero en el primer ejemplo tenemos 3 ciclos por un segundo, pongamos, ¿no? Y en el otro tenemos, ¿cuánto? Algo de 10, 15 ciclos por segundo. Entonces, pero en el primer caso tenemos un sonido intenso, y el otro un sonido agudo. No confundamos intenso, que tiene más decibeles, y agudo, que tiene menos decibeles. Ambos tienen la misma cantidad de decibeles, pero el hecho de que sean menos ciclos por segundo hace que el sonido sea más intenso y el agudo sea menos perceptible. Diferente al otro caso en la parte inferior. Tenemos acá una gráfica que dice sonido débil. Acá vemos el sonido débil porque la intensidad es menor. En ambos casos tenemos los mismos ciclos por segundo, la misma frecuencia, pero en intensidad distintas. Esto sí es un sonido débil, esto es un sonido grave, alto. Entonces, en intensidad abajo se varía, pero en frecuencia es la misma. Y arriba en intensidad es la misma, pero en frecuencia es distinta. Entonces, enfoquémonos en la parte de arriba para llevar el concepto y la idea que quiero trasladar hacia el tema de la vibración. Un sonido o una onda vibratoria con una amplitud A puede generar mayor intensidad cuando se producen menos ciclos por segundo que una que es con la misma intensidad, con la misma amplitud A, pero a más ciclos por segundo. La mayor frecuencia genera menos intensidad que la que tiene menor frecuencia, ¿no? Concepto importante. Porque a mayor frecuencia es más, a mayor frecuencia es menos imperceptible la intensidad que la cual estamos recibiendo. Bien,
Hablemos sobre vibraciones generadas por voladura. Tenemos, en este caso, como ya vimos, la voladura genera ondas internas, ondas externas y también genera ondas aéreas. El golpe aéreo también existe. La vibración también viaja por el aire a manera de onda aérea, así como hay modelos matemáticos, como hay modelamiento vibracional en superficie, también hay modelos que te simulan cómo se mueve la onda en el aire, onda aérea. Entonces, son las ondas que producen una detonación. Como ya vimos acá, ya vimos el concepto del elemento vibracional. Recordemos, como dijimos, ¿no? Aprendamos a diferenciar conceptos. Aprendamos a diferenciar entre la velocidad en la que viaja esta onda desde el centro de coordenadas hacia el extremo del bloque a una cierta velocidad, y aprendamos a diferenciar la velocidad con la que se mueve la partícula, que es la velocidad de vibración. Si hablamos de velocidad de la partícula, hablamos del movimiento vibracional que experimenta la zona o la región del terreno que está siendo inducido por la onda vibracional. Y como ya dijimos, la vibración, pues, en un terreno, como vemos en esta figura, se puede generar en varios sentidos, ¿no? Y es prudente, es correcto poder analizarlo en 3 ejes cartesianos para poder hacer su análisis. Sabemos de que, como dijimos hace un momento, una onda sinusoidal perfecta tiene una amplitud, un periodo constante, pero en lo que es vibración no necesariamente ocurre esto, ¿no? Porque el terreno tiene un medio, el medio es pues discontinuo, tienen ciertas características físicas las cuales evita que sea una onda perfecta sinusoidal. Entonces, el movimiento vibracional, el momento de vibración es en todo sentido, en toda dirección, y para fines prácticos, los equipos que registran esta vibración dividen el movimiento en 3 canales. Los geófonos, los sismógrafos, tienen 3 canales, entonces cada uno de los canales detecta un movimiento en uno de los planos. Plano vertical, en la zona norte, zona este, etcétera, ¿no? Entonces, así como tenemos vibración en los 3 canales de los ejes cartesianos, también se puede analizar como el vector, la suma vectorial en 3 dimensiones y también la suma vectorial horizontal, ¿no? Esto lo hace el sismógrafo para poder hacer análisis que más adelante vamos a ver, ¿no? Pero es importante reconocer que el sismógrafo, el estudio vibracional, divide este movimiento caótico en toda dirección en 3 ejes cartesianos para favorecer su estudio y su análisis. Como ya dijimos, tenemos elementos que nos permiten medir la vibración. Los geófonos, los sismógrafos son los instrumentos, equipos que permiten registrar el movimiento vibracional del terreno producto de una energía externa, en nuestro caso producto de la voladura. Los sismógrafos tienen pues componentes, el principal es el geófono, comúnmente el que se usa es el geófono triaxial, se llama triaxial porque registra la vibración en 3 canales del plano cartesiano, y también se puede colocar pues, ¿no? un micrófono el cual registra la onda de sobrepresión, el sonido en decibeles, como también la sobrepresión en megapascales, ¿no? Este es un típico registro vibratorio que tenemos hoy en día. Vemos acá, por ejemplo, los 3 canales, el canal transversal, ¿no? El canal vertical, que sería el canal que registra la vibración en el sentido del punto de origen de la voladura hacia el sismógrafo. El transversal es, obviamente, como dice su nombre, transversal a este canal, y el longitudinal, ¿no? Tenemos también acá el registro sísmico producto del vector suma de los 3 canales, ¿no? También se analiza así porque sumas vectorialmente los 3 canales, tienes este registro adicional total de cómo se movió la partícula en ese punto monitoreado al traspaso de la voladura, ¿no? Tenemos acá, vemos por ejemplo el tiempo, ¿no? De 0 a 2 segundos, esta voladura duró 2 segundos, incluso también podemos analizar, como dije al inicio, el registro sísmico es la radiografía de tu voladura. Te va mostrando cada paquete, cómo va saliendo los paquetes de taladros, cada pico se puede relacionar a uno o más detonadores, etcétera, ¿no? Entonces, te permite tener una idea de cómo está evolucionando la reacción química de tus detonadores, de tus explosivos en cada uno de los taladros. ¿Qué más te brinda el sismógrafo, el reporte del registro sísmico, este gráfico? Como dijimos en su momento, para los que no conocen ese gráfico, que lo ven por primera vez, vimos que cuando una vibración, cuando una onda sísmica se produce a mayor frecuencia, o sea, a mayor cantidad de ciclos por segundo, es menos perceptible
que se efectúe, cuando la onda sísmica se produce a más ciclos por segundo, es menos perceptible que si se produzca a menos ciclos por segundo. Hablando técnicamente, cuando la frecuencia es mayor, es más imperceptible el daño o el golpe producido, o el impacto producido, que cuando la frecuencia es menor. Es por eso que en este gráfico, ya transformado de vibración a este gráfico, tenemos acá la velocidad de la vibración, metros por segundo. El eje Y en ambos casos es el mismo, pero en el caso del eje X ya no es tiempo, sino es frecuencia en hertz. Y estas líneas que vemos acá son líneas que indican el nivel de vibración máximo que debe alcanzar ciertas condiciones o estructuras, ¿no? Expliquémoslo de otra manera. Si se dan cuenta, estas líneas en el primer tramo, digamos, acá analicemos por ejemplo esa primera línea. Tenemos de 0 a 10 Hz de frecuencia. La vibración debe ser máxima 20 milímetros por segundo para que no produzca daño a cierta estructura. Pero conforme la frecuencia sea mayor, o sea, de 10 a 50 Hz, o sea, 10 a 50 ciclos por segundo, la vibración puede ser mayor incluso. Es permitible que la vibración sea mayor para que no produzca daño. Y cuando la frecuencia es mayor a 50 Hz, de igual manera también te permite que la vibración sea mayor incluso, alcanzar los 40 milímetros por segundo, para que no se produzca daño. Entonces, obedece al concepto que dijimos, el tema de la frecuencia de la onda sísmica, ¿no? Hay muchos videos en internet que explican un poco más el tema de la frecuencia, el tema de la resonancia sísmica. Sería bueno que lo puedan ver, ¿no? Hay ejemplos de cómo afecta la vibración en diferentes frecuencias a estructuras y el daño que producen en distintos niveles de frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, estas líneas indican eso, ¿no? El daño, el valor máximo que debe alcanzar la vibración para que no produzca el daño en distintos tipos de estructuras, ¿no? Vamos a ver más adelante, más a detalle estos tipos de gráficos, ¿ya? Pero eso es la importancia a rescatar el concepto de frecuencia. Entonces, entrando ya a lo que respecta al tema de normas y criterios de daño, pues hablemos un poquito sobre lo que acabamos de decir, ¿no? Es sobre la onda sísmica. Nuevamente repito, en ambos casos, de estas dos ondas, nuevamente repetimos, tenemos la misma intensidad de onda. Hablemos de voladura, tenemos la misma intensidad de vibración. En ambos casos son dos voladuras, cada una de ellas alcanzaba el pico más alto, no sé, ponle unos 3 milímetros por segundo. 3 milímetros por segundo alcanzaba la vibración en una vivienda X, ¿no? Pero en la primera voladura se ha producido esa vibración a una gran frecuencia, a unos, no sé, ponle 30 Hz de frecuencia, 30 ciclos por segundo. Y la otra voladura, que también tiene 3 milímetros por segundo, ha sido a menor frecuencia, unos 10 Hz por segundo, 10 Hz, 10 ciclos por segundo. Entonces, la intensidad es la misma en ambos casos, pero la recepción del daño, el impacto que puedes tener al dañar la estructura, va a ser mayor cuando hay menos ciclos por segundo, menos veces en las cuales se llega la intensidad a la vivienda, a la estructura, en un segundo, en la misma cantidad de tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta este concepto. A raíz de este concepto de la frecuencia y la intensidad de vibración, se han generado un montón de modelos, un montón de normas internacionales, las cuales te estipulan o te regulan el nivel máximo de vibración que debes alcanzar para no dañar a estructuras. Tenemos, por ejemplo, acá este gráfico, en el cual ya le vimos anteriormente. Este es un gráfico del Buró de Minas de Estados Unidos, el US Bureau of Mines, que indica acá igualmente, como dijimos, ¿no? A frecuencias, por ejemplo, que hablando ya de números exactos, estudios realizados en las minas operaciones de Estados Unidos, vemos de que cuando la frecuencia está de 1 a 2 Hz o 1 a 3 Hz, la vibración puede ser, está en escala logarítmica, ¿no? Puede ser incluso hasta 1 milímetro por segundo, ¿no? Cuando la frecuencia aumenta, ¿no? De 3 a 10 Hz, ya está igual un poco más, o se mantiene en ese rango de milímetros por segundo, pero si la frecuencia está por encima de los 10 Hz, 15, 20 Hz, hasta los 30 Hz, ya la frecuencia aceptable para que no, la vibración, perdón, aceptable para que no produzca daño puede ser mayor, incluso hasta los 10 milímetros por segundo, ¿no? Lo que vemos acá, el umbral no seguro y el umbral seguro. Si la vibración o tus datos sísmicos que tú recibes de tu sismógrafo
se encuentran en esta parte del umbral seguro, que podemos decir que, no va a recibir daño la estructura según este modelo, según esta norma que hemos tenido. Tenemos acá un gráfico de diversas normas internacionales, ¿no? Tenemos y vemos acá la US Bureau of Mines, ¿no? En color verde tenemos también la DIN 4150, la alemana, la sueca, la española, y todas ellas se basan en el mismo concepto, de analizar la velocidad picopartícula, de analizar la velocidad vibracional de lo que producen tus voladuras en función a la frecuencia con la que se está desarrollando. A mayor frecuencia te puedes permitir mayor vibración para que no produzca daño. Y bueno, al contrario, cuando menor frecuencia se tenga tu vibración, el daño va a ser mayor cuando la intensidad es alta, ¿no? Es tener en cuenta este concepto de frecuencia, ¿sí? Que no solamente hay que ver el nivel de vibración que alcanzó tu voladura, también hay que analizar a qué frecuencia se produjo, concepto importante. Bueno, el gráfico que le mencioné hace un momento, acá se encuentra detallado, son las diferentes normas que se han ido apareciendo, de las alemanas, brasileñas, escocesas, está en orden cronológico, ¿no? La norma alemana también ha sido nuevamente actualizada en el 99 y en el 2001, es una de las normas que más se usa actualmente en voladura, porque es una de las más rigurosas, ¿no? Obviamente, como podemos ver acá, son normas de diversos países en los cuales se han basado en estudios, en análisis de un montón de voladuras en condiciones distintas. La idea y que debemos tener como ingenieros de minas, como ingenieros exclusivistas, es poder construir nuestras propias normas, porque la geología, la condición geológica y geomecánica del terreno es distinta en cada lugar. O sea, en nuestro terreno, en nuestro entorno, tenemos que tener en cuenta eso, que los modelos no siempre obedecen al mismo lugar que yo lo he creado. La norma alemana no necesariamente va a aplicarse igual en la mina acá en Perú, o viceversa, ¿no? Entonces, mantener siempre esa idea, esa visión de poder aprender a modelar, a simular, a crear modelos matemáticos, software, que nos permitan poder tener un criterio más específico de donde estamos trabajando. Esta, por ejemplo, es una tabla de la norma alemana. Aparte del gráfico que hemos visto, acá se encuentra también el mismo gráfico que hemos visto anteriormente en detalle, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, dice, valores máximos de vibración para las evaluaciones de los efectos de vibraciones de corta duración en estructuras. Acá vemos los mismos gráficos que vimos anteriormente, pero ya en cuestión de vibración y en cuestión de frecuencia. Recuerden que en el gráfico que vimos anteriormente, en uno de los gráficos teníamos 3 líneas, ¿no? La primera línea, que es la más baja, dice que la vibración para edificios de uso comercial e industrial puede ser desde 20 a 50 Hz, perdón, 20 a 50 milímetros por segundo, las distintas frecuencias. Pero cuando la estructura se vuelve cada vez más sensible o crítica, por ejemplo, el grupo 2 son edificios asimilables a viviendas, o el grupo 3, estructuras que por su particularidad de sensibilidad a la vibración no pueden ser clasificados en línea 1. Son estructuras críticas, edificios históricos que no deben ser afectados en lo más mínimo, ¿no? Por su antigüedad. Entonces, en los edificios más críticos, las zonas más críticas, te dice que la vibración tiene que ser mínima. Pero en los 3 grupos de edificaciones o estructuras, obedece la misma norma. Cuando la frecuencia es baja, la vibración tiene que ser más restringible. La vibración máxima que debes alcanzar para no dañar la estructura tiene que ser cada vez más restringible cuando la frecuencia es baja. Es por eso que normalmente cuando hacemos voladuras en minas que tienen zonas aledañas, viviendas, usamos siempre este valor, ¿no? 3 milímetros por segundo, decimos, tenemos que hacer como vibración máxima para que la estructura, la casa, la vivienda no se dañe. Porque consideramos una vivienda de la comunidad, de las zonas en las cuales estamos trabajando, como vivienda crítica, ¿no? Hay que tratarlo siempre de esa manera, una zona crítica. Y irnos al extremo, ¿no? De que la frecuencia va a ser alta. Pues, obviamente necesitamos apuntar siempre que nuestras voladuras apunten a tener frecuencias altas. Y eso depende mucho del estudio que se haga, de campo cercano, de onda elemental, de análisis vibracional, para ver que análisis también de tiempos, de secuencias, para que las frecuencias sean lo más altas posibles y no afecten a esto, ¿no? Veamos ahora el modelamiento vibracional. Ya vimos cómo se comportan las ondas sísmicas, sus elementos, sus partes. Ya vimos un poco acerca de las normas que te permiten establecer cuándo estás dañando una estructura, cuándo no.
pero es bueno también aprender a modelarlo. Es bueno saber medir para poder controlar. Lo que no se mide no se puede controlar, ¿cierto? No se puede gestionar. Entonces, es bueno saber y comprender cómo se comporta una vibración llevando a un modelo matemático. Como dijimos al inicio, lastimosamente la onda vibratoria producto de una voladura no tiene un comportamiento sinusoidal perfecto, por eso que no se puede llevar a la matemática básica de una onda sinusoidal. Entonces hay que aprender a verlo de otra manera. Si hablamos de modulamiento vibracional, veamos en primer lugar el modelo de campo lejano. Para aprender a diferenciar entre el campo y el lejano y el campo cercano, pues hagamos un pensamiento simple nada más. Si tengo una voladura en una mina, la zona de influencia directa por la vibración, ¿qué cosa va a ser? Los taludes, las banquetas, la zona que está cercana al tajo. Eso, entonces la vibración que afecta a los taludes, a las banquetas, a la estabilidad del tajo, va a ser la vibración que se analiza en campo cercano. Pero la vibración continúa, sigue viajando hasta llegar a las viviendas, hasta la planta, hasta las oficinas de la mina de repente, según sea la distribución de la mina. Y esta vibración pues va a afectar y a canalizarse en campo lejano. Creo que alguien pidió su micrófono, a ver si lo pueden apagar, por favor. Hola. A ver si lo pueden apagar su micrófono, por favor, participantes. A ver si me puedo apoyar con eso, Helio. ¿Qué tal, amigo? ¿Te quedaron? Sí. ¿Los vas a llevar la verdad? ¿Qué precio está? Por favor, este son 4.99. A ver, por favor, si apagan su micrófono, apóyame con eso, Helio. Esa no les pasa el agua, es impermeable. Gracias. Gracias, Helio. Bien, entonces hablamos del campo lejano, ¿no? Cuando la vibración llega ya a sobrepasar los límites de la influencia directa de la voladura. Entonces, modelos de campo lejano tenemos un montón de varios autores, ¿no? El más conocido, pues, tenemos el modelo de Divine, donde decimos que el ppb, o sea, la vibración máxima, recuerden que hablamos acerca de la velocidad de la partícula, ¿cierto? La velocidad vibracional que experimenta el terreno, analizando una partícula de ese terreno. Entonces, el nivel de vibración que alcanza, que es el más alto que alcanza la onda, es la velocidad pico partícula, ¿no? En inglés el peak particle velocity. Entonces, esa velocidad, el nivel de vibración más alto que va a alcanzar una voladura, dice que está en función directa con la distancia, obviamente, a la cual se mide esa vibración del punto de medición hacia la voladura. Obviamente, cuanto más distancia tenga, menos va a ser la vibración porque se atenúa. Y también en relación directa a la carga por retardo, la carga operante que se llama, ¿no? Ahora, obviamente es un concepto bien simple, pero también va a analizar bastante, ¿no? Hay teorías que indican que no necesariamente, a veces pensamos, ¿no? Que decimos, ya tenemos paquetes de talados que salen al mismo tiempo, entonces esa es la carga operante. Pero también hay que tener en cuenta que las ondas se acoplan, se suman. Entonces, una regla práctica para diferenciar entre si una onda se sumó con la otra y diferenciar paquetes y sacar tu carga operante o carga máxima por retardo, es usar la regla de los 8 milisegundos, ¿no? Retardos menores a 8 milisegundos, dos taladros que tienen diferencia entre ellos menos 8 milisegundos se le considera como un solo retardo, ¿no? Para poder usar de una u otra manera más exacto este modelo, ¿no? Porque el modelo de campo lejano pues tiene cierta inexactitud, porque si bien es cierto, es un modelo que te permite trabajar con regresión lineal, pero recordemos de que la vibración que tú tienes en tu voladura que tienes en el tajo y que viaja hacia una distancia de 500, 1000 metros hacia una vivienda, pues pasa por fallas, fracturas, cambios litológicos, de repente niveles acuíferos, entonces, pasa por un montón de condiciones que tú no lo puedes modelar al 100%, entonces de una u otra manera tienes que tener también ciertas condiciones para usar este modelo. Pero como punto de partida y como modelo vibracional para predecir futuras vibraciones, es un buen modelo que da resultados aceptables, ¿no? Todo depende también cómo lo interpretes y cómo lo uses.
Entonces, y el K y el alfa que se tiene que estimar, calcular en cada región, que son parámetros coeficientes que dependen del tipo de explosivo y de las características de la roca, ¿no? Obviamente, con esta gráfica lo llevamos, si lo aplicamos el logaritmo en ambas expresiones, en ambos componentes de la ecuación, podemos graficarlo de manera lineal, ¿no? Donde la importancia de este modelo es que yo puedo registrar varios registros de voladura, registro a qué distancia he monitoreado, cuál ha sido su carga operante o carga máxima, la vibración, y dibujo esta gráfica, ¿no? Donde el eje Y, con esta línea, con esta ecuación, va a ser el logaritmo de la vibración, ¿no? Y el eje X va a ser, pues, todo lo que respecta a ese de acá, ¿no? A este componente que se encuentra acá. Y la pendiente, pues, va a permitirme hallar a mí también el tema del alfa. Entonces, ya sea graficándolo de manera exponencial o llevándolo a una ecuación lineal, me permite hallar el K y el alfa, que son los parámetros que yo debo obtener de cada zona en la cual voy a analizar y construir mi modelo vibracional. Vamos a ver después un ejemplo de esto para entenderlo. Este es uno de los modelos más conocidos que se usa para poder modelar la vibración a campos lejanos. Y siempre tenemos que apuntar a esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá una gráfica de la mina donde trabajo, tenemos acá distintas distancias y construimos nuestro modelo, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo. Vemos acá los registros de vibración. Tenemos acá, como les dije, ¿no? El modelo, si bien es cierto, nos da un indicio, un comportamiento aproximado de cómo se va atenuando la onda, porque si bien es cierto, se llama modelamiento vibracional, pero también se llama modelamiento de atenuación o ley de atenuación del terreno, porque la onda se va atenuando, la vibración se va disminuyendo conforme pasa la distancia, ¿no? También se le llama método de la distancia escalar, distancia escalada, que tiene que ver con la distancia entre la carga operante que vimos hace un momento. Entonces, vemos que hay mucha dispersión de datos normalmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay esta dispersión de datos en la información, la idea es poder tener un aproximado. Vemos acá, por ejemplo, con la ecuación y la regresión que se obtiene, el R cuadrado, pues, 0.57, 0.72, lo que sabemos de estadística, pues, sabemos de que este R cuadrado tiene que ver con qué tan disperso se encuentra la información para modelarlo en una ecuación lineal, ¿no? La idea es que este R cuadrado sea mayor a 0.85, 0.9 para que sería que el modelo es aceptable. Pero en todo caso, yo puedo hacer que esta línea que está acá, que es la que representa mis datos, esté al 100%, o sea, lo ponga más arriba, ¿no? Lo hago en la línea más segura para que de tal manera que cuando yo predizca futuras vibraciones con distancias y cargas operantes ya definidas antes de detonar, la vibración esté dentro del rango que me ha lanzado el modelo. Esa es la idea que tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, con todos estos registros, yo lo grafico en un Excel, ¿no? Fácilmente tengo acá esta zona que es, este exponente que es el alfa, y este de acá que es la desescalada, ¿no? Mi K, perdón, este es mi K, este es mi alfa. Con esos valores ya puedo caracterizar a cada región. Cosas que debo tener en cuenta para hacer un modelo matemático de atenuación en campo lejano, pues es la dirección con la que monitoreo, el tipo de geología, la zona en la cual estoy detonando también. Entonces, eso es sectorizar mis voladuras para que el modelo sea más aceptable. Vamos a ver más adelante un ejemplo de esto. Hablemos de la onda elemental. Una onda elemental que es una prueba, un ensayo bien práctico que se utiliza para poder también darle muchos fines. ¿Pero qué es la onda elemental? Tenemos acá 4 taladros, ¿no? Una voladura de 4 taladritos. Tenemos un punto de registro, un punto donde va a registrarse la vibración. El primer taladro cuando sale genera una onda, viaja la vibración y es registrado por el punto de registro. La segunda taladro igual detona, sucesivamente van detonando una a una las ondas. Obviamente tienen un tiempo de retardo, las ondas bien sale una a la otra, se encuentran y se cruzan, se suman, se restan, se pueden atenuar entre ellas, destruir o también se pueden sumar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada una de las ondas produce un nivel de vibración determinado, sabemos de que el registro total de vibración obedece a una ley física que se puede sintetizar y resumir en que cada una de las ondas es multiplicada por un factor de crecimiento, por un factor de amplitud, el cual nos permite estimar un registro total de vibración. Eso es la aplicación de la onda elemental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá un típico registro de ondas elementales, en otras palabras, de las ondas sísmicas registradas de un solo detonador. Sabemos de que en una voladura, pues tenemos
100, 200 taladros. Entonces las ondas se van a superponer y se van a sumar. Pero este registro total obedece a la multiplicación de un factor de amplificación de una sola onda. Obviamente este método de poder hacer ese análisis es aplicable siempre y cuando tengamos la geología homogénea y cada taladro sea cargado de la misma manera. Y los tiempos entre taladros y filas sean también constantes, homogéneos, para que se pueda analizar. Pero, ¿de qué me sirve yo saber esto? ¿De qué me sirve de que yo sé que la onda elemental es la onda de un solo taladro? Para lo siguiente, ¿no? Ahora, antes de eso, si yo quiero, digamos, tengo una voladura X y quiero saber cómo se comporta la detonación de un taladro, porque el sismógrafo me va a arrojar el registro completo de toda la voladura. Y no voy a poder ahí apreciar en el registro cómo se comportó la onda en un solo taladro, porque ya las ondas están sumadas, están superpuestas ya, están sumadas y restadas entre ellas. Entonces, una forma de hacerlo es agarrar un taladro, perforar, cargar, detonar y registrarlo, ¿no? Pero no siempre voy a permitirme hacer eso, ¿no? No voy a parar una operación solamente para registrar, tener el registro de un solo taladro. Una forma es tener yo mi detonación, mi voladura, detono el primer taladro y le doy un tiempo largo, ¿no? No sé, unos 100, 200 milisegundos, es un número nada más que lo lanzo, y luego saco mi voladura secuenciada para que produzca la fragmentación que yo quiera, ¿no? Entonces, el sismógrafo va a registrar este primer taladrito, y luego va a registrar toda la onda superpuesta. Entonces, ese primer registro de la onda elemental yo voy a poder recuperarlo en un sismógrafo para poder analizarlo. Y pues como ya explicamos, obedece a este comportamiento. La primera onda, el primer taladro produce esta onda, el signature hole, conocido en inglés, y con el retardo adecuado, pues las ondas se pueden encontrar y se superponen o se suman. Si se dan cuenta, si vemos este gráfico, la onda número 1, respecto a la onda total, tiene la misma figura hasta que la onda 2 empieza a generarse. En este punto, cuando la onda 2 empieza a generarse de manera positiva, porque son ondas similares. Fíjense que son ondas del mismo comportamiento, por eso es la onda elemental. Vuelvo a repetir, ese método aplica cuando los taladros son cargados con el mismo diseño de carga, en la misma unidad geológica. Entonces, la segunda onda empieza a formarse cuando la primera onda ya se generó. Entonces, aquí se encuentran las dos ondas. Esta segunda onda creció en positivo, la otra todavía negativo, y se empezó a sumar, a restar, y provocó este comportamiento o esta vibración generada en su totalidad, ¿no? Entonces, y empieza ya a generarse una vibración resultante. Entonces, ¿de qué sirve este método? Para lo siguiente, ¿no? Tenemos que, nuevamente con este concepto, tenemos en cada uno de los, tenemos acá fila de 6 taladros, tenemos un retardo R entre cada uno de ellos, y conforme se va generando ese retardo, se va formando un registro total. Y te genera un registro. En algunos casos las ondas se van a sumar porque se encuentran ambas en positivo, como ya vimos en este gráfico. En algunos casos se van a destruir, como en este punto, ¿no? Esta onda 1 estaba bajando, o la vibración fue en el sentido, digamos, hacia abajo, y la vibración 2 fue en sentido hacia arriba. Ambas ondas querían mover el terreno, pero se encontraron y se destruyeron, y bajaron la intensidad. Entonces, una aplicación de la onda elemental es aplicar la destrucción de ondas destructivas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tiempo le voy a poner para que la onda pueda destruirse lo más posible? Existen modelos matemáticos, existen softwares, existen el modelo de Monte Carlo, muy conocido, que nos permite poder estimar, hacer variaciones de tiempos de retardos, y nos dan un gráfico como el siguiente. Este es un gráfico de vibración en el eje vertical como resultado, y un gráfico de retardos entre taladros. Y me indica en qué tiempo de retardo, por ejemplo en este caso, ¿no? La voladura X con tantos kilos de explosivo, con tanto tiempo, con tanto condición geológica, me dice que 34 milímetros por segundo de taladro va a generar la vibración mínima, ¿no? Entonces me da un gráfico de esta manera, producto de las corridas que yo he hecho en la simulación de la onda elemental. Entonces, ejemplo aplicativo, por supuesto que es muy aplicativo porque me permite a mí estimar el retardo adecuado por litología y por diseño de carga que me permita reducir al máximo la vibración. Como dice acá, optimizar el retardo para minimizar la velocidad pico-partícula. Esa es la aplicación que debemos tener, ¿no? Entonces, análisis de onda elemental, importante, muchas minas del Perú y del mundo lo hacen, lo aplican, es el concepto a grosso modo, ¿no? Y hoy en día existen software que te permiten analizar más esto, pero como siempre yo soy de la idea
de nada sirve que yo venga, te diga, agarra el software, usas esas herramientas, meter estos datos, que te dé resultados, si no lo vas a entender, si no vas a poder comprender qué está haciendo el software. Entonces, es importante conocer también el concepto físico de lo que estás haciendo para saber y tomar decisiones más adelante, no mecanizarse con un software. Y bien, bueno, para terminar quisiera compartir un par de experiencias, creo que todavía tengo un poco de tiempo, sobre el uso de registros sísmicos en voladura, ¿no? Esta es bueno, eso de acá quiero mostrarles, tenemos acá, un proyecto X, tenemos en que hacer voladuras en esta formación geológica muy fracturada, teníamos esta litología muy variante. Este proyecto tenía como fin extraer caliza, dolomita para fabricar cemento. Y las formaciones pues eran de esta manera, los estratos estaban contenidos de esta manera, era un miembro 1 de un tipo de caliza con una pureza establecida, luego venía un estrato 2 más plegado, más fracturado, un estrato 3 y un miembro 4, ¿no? Con caliza más pura pero bien interiorizada, ¿no? Entonces, era una metodología bien particular de este proyecto, que teníamos que extraer la caliza, ¿no? Había voladuras que teníamos que hacer solamente en el miembro 4, voladuras de 3, 4 metros nada más como máximo, voladuras en el miembro 1, que era de una litología más competente, de mayor potencia, y en el miembro 2, ¿no? Que era menos competente, más desfracturado, ¿no? Entonces eran condiciones geológicas distintas. Y también teníamos otra zona donde íbamos a detonar, teníamos que extraer el yeso y la marga, la toba, para poder usarlo en la fabricación del cemento también. Y para eso teníamos también que extraer la arenisca que se encontraba encima, ¿no? Entonces teníamos dos zonas mitológicas predominantes en este proyecto, con este tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo también que a veces teníamos que volar la arenisca solamente, y luego volar solamente la toba, y luego volar solamente el yeso, para que no se combinen, porque si volamos un solo paquete todo, se mezcla y no aprovechamos. La idea era extraer la marga como fundente y el yeso para fabricar el cemento, pues, ¿no? Esa era la realidad de este proyecto. Bien, entonces acá tenemos un mapa real de la zona geológica 1. Acá como les ven acá en el mapa, en esta zona pues estaba contenida las 4 miembros de caliza ratificados en esta zona. Y en la zona geológica 2 estaba predominante la arenisca, la toba o marga y el yeso. Y teníamos como zonas críticas 3 puntos, ¿no? El polvorín de la operación minera. Teníamos una torre eléctrica que estaba muy cercano, hablo de 40, 50 metros a las zonas de operación de voladura. Teníamos una torre eléctrica de alta tensión y teníamos el pueblo, ¿no? Que sí estaba más o menos a 1 kilómetro de la operación misma. Entonces teníamos 3 zonas críticas a las cuales teníamos que analizar. El objetivo de este proyecto, uno de los objetivos, aparte de conseguir una buena fragmentación, era poder hacer voladuras controladas, vibraciones controladas. De tal manera, uno, que no me afecten el polvorín, ni la torre eléctrica, ni el pueblo, ¿no? Porque de una u otra manera siempre tenemos la percepción humana, ¿no? Que la persona pues se siente un poco de vibración y quiere saber si te están dañando su casa o no. Entonces es bueno también cuantificarlo eso. Y también pues tener voladuras controladas en cuestión de proyección, porque una roca que le caiga a la torre eléctrica deja sin luz a toda la ciudad, pues, ¿no? Te cierran la operación. Entonces el objetivo era poder, aparte de controlar la proyección, era construir modelos matemáticos que te permitan simular la vibración que va a originar. Por ejemplo, si yo tengo una voladura acá, en la zona geológica 1, ¿qué vibración va a producir en el polvorín, en la torre eléctrica y en el pueblo? Vemos que son 3 direcciones y geologías distintas. Si yo vuelo acá, recuerden que la zona geológica 1 tiene 4 miembros, entonces tenía estructuras distintas. En esta parte que estoy señalando era más predominante el miembro 4. Por esta parte intermedia estaba predominante el miembro 2, por ejemplo. Acá en la parte trasera el miembro 3, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas geologías hacía que la vibración viaje de manera distinta hacia los distintos puntos de monitoreo. Por lo tanto, la vibración iba a experimentar atenuaciones distintas hacia distintos puntos de monitoreo, o sea, en direcciones distintas, y también al ubicarse las voladuras en regiones geológicas distintas. Estos fueron los modelos que obtuvimos. De acá, bueno, por derechos del cliente he ocultado el nombre geológico, pero acá vemos, por ejemplo, caliza tipo 1, tipo 2 le he puesto de nombre. Vemos acá los modelos matemáticos, por ejemplo, acá vemos un modelo que se ajusta muy bien a la atenuación de la vibración. Tenemos un K de 24.4, un alfa de 0.07 en negativo,
y un R cuadrado 0.94. Quiere decir que el modelo se ajusta bastante bien a los registros que hemos obtenido, ¿no? Tenemos acá también, por ejemplo, la caliza tipo 1, tiene un buen R cuadrado. Tenemos también aquí, vamos a ver la siguiente. No, eso de acá era, ya. Acá tenemos también, por ejemplo, la arenisca parte baja potencia. Tenemos 3 registros, se ajustó muy bien la vibración. Solamente tuvimos 3 voladoras en esa zona, arenisca de baja potencia. Entonces, el objetivo de este proyecto se cumplió, ¿no? Tuvimos los registros. El punto, yo quería mostrar más que todos los resultados en este análisis, es de que para poder construir los modelos vibracionales, como podemos ver, hemos hecho mínimo 8 modelos de vibración, 8 modelos de atenuación de la onda en campo lejano. El objetivo era ese, era poder ver cómo construimos ese modelo. Y con esos modelos ya construidos, íbamos prediciendo futuras voladuras. Si yo quería alcanzar vibración mínima en la torre eléctrica, agarraba el modelo que aplicaba a esa región, construía el diseño de voladura, así corría la simulación y veía qué nivel de vibración podía alcanzar. Y cada vez que volábamos, íbamos alimentando más y más el modelo. Íbamos agrupando. De repente, este registro que está acá, no sé, que se aleja mucho de la línea, por alguna razón se aleja bastante. De repente acá hubo una mala medición. De repente la voladora se colocó en una zona en la cual encontró una falla, por eso que la atenuación hizo que la vibración baje, etc. Entonces, todo ese análisis tiene que hacerse cuando se pide hacer un análisis vibracional y construcción de modelos. Otro ejemplo más también que quiero mencionar antes de terminar es acerca del análisis vibracional en voladura subterránea. Con esto ya termino. Tenemos este proyecto, teníamos estado trabajando como 6 meses en voladura en túneles. El objetivo, pues obviamente, era el avance. Este túnel, el objetivo era un túnel con fines civiles. Tenía que ser estético, tenía que ser bonito, fragmentarse bien y también controlar la vibración. Esta voladura X, de un día tal, tuvo este registro sísmico. Tenemos este registro sísmico, el sismógrafo registró canal radial, vertical, transversal y el vector suma, ¿no? Entonces, esta es la radiografía de la voladura que se ejecutó en ese túnel. Y hicimos el análisis y nos enfocamos en el vector suma, ¿no? Como podemos ver, el registro sísmico no es del todo homogéneo porque vemos un pico muy alto al inicio y luego ya la onda se va atenuando, pero podemos distinguir los paquetes. Este tipo de registro, como pueden ver, es fácilmente reconocible que es una voladora subterránea, porque los paquetes están bien separados, porque es típico de una voladora subterránea. Primero sale el arranque, luego salen los taladros de producción, al final salen los taladros del precorte o de la corona, del contorno, y finalmente los taladros de las esquinas, ¿no? Para que puedan apilar de una u otra manera el material, para que sea fácilmente extraíble por el equipo de carguillo, ¿no? Típico registro de una voladora subterránea. Entonces, ese es el diseño que se ejecutó de esa voladura. Hicimos un gráfico acá de la serie de los detonadores, ¿no? Son sus series, su nombre y el tiempo en que es nominal en que salió, porque fueron pirotécnicos. Cuántos taladros se usaron por cada uno de esas series. Tenemos, por ejemplo, acá usamos 2 taladros en el arranque, con el tiempo de 25 milisegundos en el fondo, ¿no? Entonces salieron al mismo tiempo, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos la carga total, ¿no? Tenemos acá la vibración. Si se pueden fijar, no necesariamente a mayor carga, a mayor vibración. Miren, tenemos la mayor vibración al inicio, que es normal. Es normal que la mayor vibración se dé al inicio. ¿Por qué? Porque cuando tú detonas al inicio, la roca se encuentra comprimida. La energía es alta aquí en el arranque. Entonces, la onda va a viajar, va a romper obviamente la energía explosiva, este arranque, pero también va a irse parte de la energía a la vibración, pero cuando ya vas generando más y más acá la cavidad, la vibración ya pues, se puede atenuar por la cara libre ya generada, ¿no? Por eso que es normal que la vibración vaya bajando, pero sin embargo detectamos algo en esta voladura. Bueno, el registro sísmico nos bota esto, el sismógrafo le pusimos un trigger de 1 segundo, te registra después de 1 segundo, luego eso se restó para tener ese registro en Excel. Entonces tomamos solamente la parte del registro que nos interesa, sacando el pre-trigger, ¿no? Es el punto, el segundo que se le pone como seguridad. Y vemos que la onda sísmica se comporta de esta manera. Un pico muy alto al inicio y luego va bajándose, pero no es homogéneo. La idea es que sea homogéneo ese registro sísmico. Entonces está pasando algo aquí. Por a repetir, la vibración, el registro vibracional nos da una idea de qué está pasando en la voladura. Pues detectamos lo siguiente. Estos 2 picos iniciales estaban dándose en los retardos de la serie número 1 y número 4.
lo cual hacía que la vibración sea 5.97, casi 6. Graba ese número en la cabeza. La vibración máxima era 6 milímetros por segundo, ¿no? Entonces, vemos ese nivel sísmico alto, primer problema detectado. Y otra cosa más, a pesar de que también se iba generando ya más cara libre conforme va sacando la secuencia, incluso la vibración bajó a 2, llega un punto en el cual la vibración sube a 3 milímetros por segundo, estos taladritos. O sea, la vibración, ya salió el arranque, fue alto, sí, hubo un problema, y luego la vibración bajó ya. ¿Por qué la vibración baja? Porque tienes cara libre, pero luego hay un pico de elevación nuevamente en el taladro número 2. Y luego más y más picos, ¿no? Pero para el tema del ejercicio voy a solamente enfocarme en eso de acá también. En los taladros de secuencia LP2, ¿no? El long period número 2, el periodo largo, de 1000 milisegundos. Entonces, y también esos de acá, ¿no? Los del LP5, del long period 5, ¿no? Aquí. Voy a enfocarme en esos dos registros. Entonces, tenemos ahí problemas de picos de vibración. Analicemos cómo sale el arranque. Tenemos los taladros número 1, número 4, y generan esta cara libre. Y luego los taladros a continuación en secuencia te generan esta cara libre. ¿Por qué hago esto? Para analizar. Recuerden que el problema estaba aquí, ¿no? En los LP2 y en los LP5. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el taladro LP2 está generando mucha vibración? A simple vista podemos observar esto, que no hay simetría en el diseño. Eso es una causa, por ejemplo. Entonces, el taladro está simétricamente mal posicionado respecto a este triángulo. Recordemos que una malla triangular equilátera es la ideal. ¿Por qué razón? Distribuye mejor energía, y energía se usa para fragmentar la roca y no para provocar vibración. Entonces, en este caso, vemos de que el triángulo no se generaba equitativamente. Esa era una razón. Por lo que predecíamos que se podía estar pasando esto. El rompimiento no era el adecuado, sino que se rompía de esta manera. ¿Por qué? Porque esta zona de la flecha del rojo más grueso estaba haciendo que no rompa adecuadamente y no se genere un triángulo equilátero. Y por lo tanto, traía como consecuencia que el taladro LP5, que también vimos que tenía pico alto de vibración, también tenga ese mismo problema. Entonces, esa era una de las causas por qué estaba pasando eso, ¿no? Todo lo que les he dicho está explicado acá. ¿Qué era una sugerencia que podemos hacer? Una sugerencia era, pues, redistribuir los taladros LP2, hacerlos simétricos para que el triángulo se genere de manera correcta. Si se dan cuenta, ahí parece que la malla está bien hecha, ¿no? Pero conforme analizas secuencia a secuencia, te das cuenta que la secuencia misma hace que te des cuenta que la malla no está correctamente distribuida en función de la secuencia, en función del burden real, efectivo, que va generando la salida de los taladros. Entonces, sugerencia era redistribuir esos taladros. Otra sugerencia, pues, era iniciar primero los taladros de acá abajo, ¿no? Primero los LP3, primero sacar estos de acá. O sea, ese de acá, este taladro de acá, ponerle retar los LP2 y los de acá LP3, ¿no? Para que rompa de esta manera y sea mejor distribuible acá la vibración y la energía en ese triángulo mejor formado, ¿no? Si bien es cierto, no cambiaríamos ese diseño de malla, pero un cambio de secuencia te permitiría hacer esto, ¿no? Recordemos algo práctico. Si el pico de vibración está alto, quiere decir que la energía está que se usa en vibrar la roca. Entonces estás usando parte de la energía que tú deberías usar para romper la roca, estás usándolo en vibrar la roca. Entonces quiere decir que estás desperdiciando, por así decirlo, energía. Cuando el registro de vibración es bajo y es homogéneo, la energía está que se usa eficientemente. Entonces es un indicador de ineficiencia, ¿no? Entonces después hicimos este análisis. Debemos hacer nuevamente a rediseñar la malla de perforación, hicimos un cambio de diseños y tuvimos pues mejores resultados, bueno. Y como vemos acá, esta es una nueva voladura, esa fue que me parece que fue una voladura siguiente o voladuras más, hicimos algunas correcciones en los diseños y en las secuencias y pues obtuvimos un nivel de vibración más bajo, ¿no? Pero ¿qué nos permitió darnos cuenta de esto? ¿Qué nos permitió saber que estaba pasando eso? Porque a veces en el diseño tú no te das cuenta de eso, ¿no? Si las voladuras que se hacen día a día, una voladura por guardia, dos voladuras por guardia, pues tienes que hacer diseños constantemente. Y el mensaje final de este webinar es de que el registro vibratorio es importante analizarlo porque te da una idea de cómo está comportándose tu voladura. Es la radiografía de la detonación. Y al final pudimos pues alcanzar en la siguiente voladura solamente vibración de 5.9 a 3.5, ¿no? Reducimos prácticamente la mitad la vibración de lo que era anteriormente. Y bien, bueno, eso que ya lo quería compartir con ustedes. Eso ha sido todo por el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Le doy el pase a Elio y a los organizadores. Ok. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Quizá mientras tanto puedan
dejar sus preguntas por el Zoom y por el Facebook. Quizá podría usted, ingeniero, dar una recomendación para todos los participantes que ahora nos están viendo directamente estudiantes. ¿Usted podría recomendar algo a ellos con relación a su especialidad? Quizás que puedan ver algunas bibliografías o las personas que tienen la tendencia de seguir en adelante, especializarse en voladura. Dirigido netamente solo a estudiantes, ¿podría dejar quizás un consejo, una recomendación? Sí, por supuesto, Elio. Por supuesto que sí. Mi consejo práctico que me ha dado en cierta parte éxito en mi formación es el siguiente, ¿no? Muchas veces tenemos la idea errada de que hablamos de voladura, hablamos de software, ¿no? Hay un montón de software hoy en día en el mercado que obviamente son de mucha utilidad, no lo voy a negar, pero muchas veces nos encasillamos en eso, en que ya si aprendo un software de voladura, aprendo cómo cargar, diseñar, simular, y ya eso es, ya soy un buen ingeniero de voladura, ¿no? Pero recordemos que tanto en voladura como en cualquier campo de la ingeniería, el software no lo es todo, es como una calculadora. Si te doy la calculadora y ya te explico cómo usarla, no vas a poder sacar resultados provechosos. Entonces en voladura es similar. ¿De qué vale yo saber cómo manejar, no sé, el JK SimBlast, el iBlast, el ShotBlast, el BlastPlan, el OPBlast? ¿De qué vale saber manejar todo ese software si solamente seguiste lo que te decía el capacitador? ¿De qué vale que yo venga, te diga, sabes que abre tu software, haz lo que yo voy a hacer, lo aprendes, mañana te pongo un ejercicio, lo haces igual como te he explicado mecánicamente y que ya, ¿no? Entonces la idea es poder aprender los conceptos básicos de voladura. Cuando hablamos de voladura, hablamos primero de geomecánica. Como siempre he dicho, ¿no? Un buen ingeniero percibista es un geólogo más, un geomecánico más. Conocer la roca, no solamente aprender a caracterizarla geomecánicamente, aprender comportamientos tensionales de la roca, cómo se comporta la roca ante fuerzas de tensión, fuerzas de tracción, por ejemplo. El módulo de Young, módulo de Poisson, cómo se comporta la roca elástica, rocas plásticas. Y, obviamente, conocer muy bien a los explosivos, la mecánica de los explosivos, la reacción de un explosivo, aprender a balancear una ecuación explosiva, aprender a hacer balances de oxígeno, cálculo de energía que aporta un explosivo en mi reacción para yo tomar decisiones. ¿Cómo voy a saber qué explosivo elegir si que no tengo ese concepto claro, ¿no? Yo voy a la mina, yo aprendí mi software, ¿no? Muy bien. Llego, me dicen, toma esa decisión, yo no voy a saber qué hacer. Voy a revisar mi video de cómo me enseñaron a usar el software y tomar la decisión, no se va a poder. Entonces, mi consejo va a ser siempre eso, ¿no? Aprender los conceptos básicos de geología y de teoría de explosivos para poder aplicarlo en la voladura. La voladura es un campo bonito, muy bonito, agradable, satisfactorio, obviamente, pero que requiere mucho conocimiento y control, mucho control, calidad del producto, calidad de la mezcla explosiva, control de densidad, de absorción de petróleo, medición de BOD, pruebas de campo lejano, campo cercano, que nos permitan poder hacer mediciones. Eso es la voladura, eso es una ciencia, es un arte, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Seguro que las recomendaciones van a ser tomadas. Le agradecemos. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Teníamos una mano levantada de un participante. Por favor, puedes activar tu micrófono para que puedas intervenir por el micrófono. Adelante. Sí, sí. Sí, la había hecho por el chat, pero sí, también la puedo hacer por aquí. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta era más que todo dirigida a lo que nos habló sobre la ley de atenuación para hallar la PPB máxima. En su caso, usted usa el modelo de Devine. ¿Por qué no usar otros modelos como los de Gendron y Chapot? ¿La de Devine tiene mayor exactitud o solo es porque es más conocida? Gracias por la pregunta. Bueno, esto ha sido solamente un webinar. La idea no ha sido darle todas las herramientas o teorías. No terminaríamos de hablar en una sola hora. Solamente fue un ejemplo nada más. Uno de los modelos que existe, ¿no? Como te digo, hacer un modelo de vibración a campo lejano pues no es muy exacto porque el comportamiento de la vibración, cuando la onda viaja, la vibración viaja a grandes distancias, pues se encuentra con distintos tipos de discontinuidades, anomalías, cambios meteorológicos. Entonces un modelo no siempre va a ser preciso. Entonces solamente lo elegí nada más como guía. Por supuesto que hay más modelos que se basan en un montón de teorías, pero que al final apuntan siempre a eso, ¿no?
Y el mensaje de un modelo vibracional en campo lejano es el siguiente, porque al final, ¿para qué haces tú un modelo? ¿Para qué buscas tú modelar tu vibración? Tú lo buscas para poder estimar si tu futura voladura va a alcanzar un nivel de vibración aceptable y que no produzcas daños. Ese es el objetivo. Entonces, el modelo tiene que apuntar siempre a poder saber cómo reducir tu vibración. Y factores que afectan la vibración, pues es básicamente la cantidad de explosivo que usas por retardo, la precisión de los retardos, el tema también de hacer una onda elemental para ver cómo poder estimar retardos óptimos, ¿no? La carga operante, el confinamiento de carga, el poder energético que puede brindarte un compuesto de emulsión con ANFO, etcétera, ¿no? Entonces, si lo elegí fue básicamente como una guía, no es que no haya más, ¿no? Porque tengo un tiempo corto nada más y por eso fue que lo elegí, ¿no? Pero obviamente existen más modelos. No soy partidario de decirte, usa este modelo. De hecho, cuando yo enseño incluso diseños de mallas de perforación, no te digo, ¿sabes qué? Elige este modelo o este otro, ¿no? Porque no es la idea. Un modelo solamente es una guía, pero ahí viene tu interpretación y tu análisis para tomar decisión, ¿no? Listo, Excelente, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Iván, por tu participación. Bueno, tenemos una pregunta de Alex. Buenas noches, ingeniero. Mi consulta es, ¿por qué utilizan las normas de IN 4150 a diferencia a la norma española en cuidado de estructuras? Sí, bueno, creo que lo mencioné en el transcurso. Como voy a repetir, es un ejemplo nada más. Si bien es cierto se usa, es porque es una de las más estrictas, ¿no? Si se dan cuenta, eh, acá está la DIN, en línea amarilla, ¿no? Es una de las más estrictas que hay. Todas las demás, que han surgido años posteriores, pues son menos restrictivas. Obviamente, vuelvo a repetir, mensaje claro, mensaje principal que voy a dar en cuanto a este punto es que así como los modelos son guías para uno poder tener un punto de partida en toma de decisiones, estas normas también son guías, porque acá no dice, por ejemplo, norma de la zona de Perú o de Sudamérica, no hay ninguna, ¿no? Salvo de la de Brasil, creo que he visto por ahí, pero la mayoría son europeas, entonces eso es una guía. Entonces, si yo voy a usar una guía internacional, si yo voy a usar un modelo de vibración de una zona que no es mi mina, donde no se ha hecho, donde yo estoy trabajando, entonces tengo que elegir por defecto la más crítica, la que me permita, de cierta manera, tener un cierto grado de confianza. Porque si yo voy y elijo el modelo, el US Bromine de Estados Unidos, y el comportamiento vibracional de mi mina se comporta similar a la alemana, pues se toma una mala decisión, ¿no? Es por eso que se usa básicamente por ser de carácter más crítico. Y también por esta razón, ¿no? Porque la alemana ha sido una de las que más se ha analizado y ha tenido actualizaciones en los diversos años. Pero incluso se ha actualizado también en el 2001. No se ha dejado solamente en el 75, sino que se fue actualizando años posteriores, ¿no? Básicamente por esas dos razones fue por la que les dije que es la que más usaba. Ok. Fernando pregunta, ¿los límites de vibraciones son los mismos en superficial y subterráneo? No, por supuesto que no. Definitivamente no. Si bien es cierto, recordemos de que la vibración, según el modelo de Divine que les mencioné, está en función a la distancia y a la carga operante, ¿no? Tanto en subterráneo como en superficial tenemos distancia y carga operante, ¿no? A mayor carga operante, mayor nivel de vibración. Entendamos nuevamente, para los que no han escuchado, carga operante es la mayor carga, la mayor cantidad de explosivos que sale al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero obviamente en subterráneo hay otras condiciones. Recordemos una cosa, en subterránea, por ejemplo, el factor de potencia, factor de carga. ¿Qué es eso? Kilogramos por tonelada. Kilogramos que yo voy a usar de explosivo para romper una tonelada de roca. El factor de potencia en subterránea es el doble prácticamente de lo que usas en superficial. ¿Pero por qué, no? Porque en subterránea pues tienes que generarte cara libre, está la roca compresionada, no hay cara libre suficiente. En cambio, en superficial tienes banquetas, bancos que te permiten poder tener menos concentración de explosivo para generar una fragmentación óptima. Entonces, la vibración no solamente depende de la distancia y la carga operante, también depende de factores geológicos y factores explosivos. ¿Y cómo se ve en el modelo? En el K y el alfa, ¿no? Obviamente, para aclarar, ese K y el alfa se calcula a partir de registros que yo voy midiendo. Obviamente, algunos estudiosos, geólogos, han estipulado
Ks y alfas de esta manera conservadores para cierto tipo de geologías como guías, pero es necesario que yo llegue y calcule mi K y alfa en mi mina en particular, ¿no? Como yo lo compartí, lo hice en este proyecto, en esa cantera. Entonces, depende también de condiciones de roca y de tipo de explosivo. Y en subterráneo, pues, por lo general, tiende a cambiar por esas condiciones, ¿no? En el K y el alfa se ve reflejado eso. Ok. Junior Anderson Terrones pregunta, en definitiva, ¿cuáles son los parámetros o indicadores que debemos tener en cuenta para obtener una fragmentación eficiente? Bien. Bueno, si hablamos de fragmentación, bueno, no era no fue el tema principal del webinar, pero igual lo puedo contestar, o en todo caso relacionarlo con la vibración, de repente puede llevar la pregunta. Pero para tener una fragmentación adecuada, pues hay un montón de factores que influyen en esto. Cuando uno diseña, desde que uno diseña una malla de perforación, está enfocado ya en que alcance una fragmentación adecuada. Voy a enfocar la pregunta por ese punto. ¿Cómo diseñar una malla de perforación, por ejemplo? Como le decía al primer compañero que hizo la pregunta de por qué uso el modelo de Devine, ¿no? Entonces, voy a repetir, un modelo matemático es solamente una guía. Si vemos modelo matemático de diseño de mallas, hay un montón de modelos que se basan en la densidad del explosivo, se basan en la potencia explosiva en volumen relativa del explosivo, en la densidad de la roca solamente, o de repente en la tensión de la roca, etc. Entonces, un montón de modelos. Pero esos modelos son guías igual de personas, autores científicos que han hecho pruebas en sus respectivas zonas geológicas. Lo que yo debo hacer, sí, puedo usarlo como punto de partida. ¿Cuál de ellos está a criterio de cada uno de ustedes? Mi opinión personal es usar un modelo que utilice parámetros de densidad, velocidad de detonación, tensión de la roca, etc. No es mi opinión personal. Pero yo uso esos modelos y después para respaldar si mi modelo está correctamente, es poder hacer simulación o modelamiento de fragmentación. Ya enfocándome a la pregunta que hizo acá el alumno, el participante. Y ese modelo de fragmentación hay muchos también. Uno de los más comunes es hacer el modelo de Kussram, ¿no? Realizar la curva granulométrica de Rosin-Ramler con los parámetros de Kusenov, de Cunningham. Y para esos parámetros, ¿qué me pide el modelo de fragmentación? Me pide parámetros geométricos, la distribución entre la altura de carga hacia Burden o hacia altura de banco. Me pide potencia relativa o absoluta del explosivo, ¿no? Me pide hallar el factor de roca, que es prácticamente muy similar a un RMR. Me pide también, aparte de eso, ver el tema de la geometría misma del explosivo, la relación que hay entre la carga de fondo y carga de columna. Entonces, si bien es cierto, la fragmentación depende del tipo de roca que yo utilice y el tipo de explosivo que también esté utilizando, también depende de aspectos geométricos. Podemos hablar acá horas de horas, ¿no? Creo que ya había dictado anteriormente, igual a Geoacademia, un webinar sobre diseños de mallas de perforación, pero todos esos parámetros son influyentes en una éxito de una fragmentación. ¿No? Tendríamos que hablar sobre cómo se comporta la roca ante la acción expansiva energética del explosivo, en cuestión de presión de detonación y presión de explosión, que es diferente, cómo se comporta ante ese foro tensional. Tendríamos que hablar de eso para enfocarlo en la fragmentación. Tendríamos también que hablar sobre explosivos, cómo se comporta un explosivo deflagrante, un explosivo detonante, un explosivo con un alto BOD, o con alta densidad o baja densidad, las emulsiones que tienen baja densidad para que sean sensibles. Entonces, todos esos factores son los que influyen en la fragmentación. Y todos esos factores uno tiene que tener en cuenta uno tras otro. Geología, explosivos, aspectos geométricos de la roca, para que yo decida cómo hacer mi medida de perforación y pueda enfocarlo en una correcta fragmentación. Y lo demás ya es operativo, es control en campo. De nada vale que yo diseñe un buen modelo de carga si voy a ir y no voy a controlar mi densidad, mi viscosidad, mi BOD en mi carrillo del camión fábrica hacia la malla, hacia la voladura, hacia el banco. De nada sirve que yo no haga un control operacional o una supervisión. Entonces, va respaldado mis cálculos, mi diseño, con mi control operacional en campo, control de calidad de mi voladura, ¿no? Mi gestión desde antes que se realice la voladura, desde la perforación misma incluso. Ok. Alex nos pregunta, ¿la secuencia de detonación es en base a prueba y error o hay una secuencia ideal en la distribución de taladros?
Te refieres para la secuencia de detonación, ¿cierto? A ver, ¿la secuencia Bien, de detonación es en base a prueba y error o hay una secuencia ideal en la distribución de taladros? bien, si hablamos de la secuencia de detonación, si hablamos de una secuencia, viene precedido de una buena distribución de malla, ¿no? Digamos, para no hacerlo extenso, vamos a hacerle caso hipotético que ya diseñé mi malla adecuada. Burro en espaciamiento, en función a lo que ya dije, geología, tipo de explosivo. Para yo decidir, después de elegir el tipo de carga que voy a aplicar, qué secuencia voy a tener, eso viene no necesariamente de prueba y error. Saquémonos mucho eso de la cabeza. Si bien es cierto, la voladura es un control continuo, mis resultados van alimentando mis modelos, no siempre voy a depender de hacer una prueba y ver qué sale, no siempre tengo que gestionar, ver herramientas. Tengo un montón de software, como dije, software como herramientas para poder simular resultados. Depende de cómo yo lo alimente e interprete, que me sirve el software o no. Entonces, para elegir el tiempo adecuado de secuencia, pues hay muchos estudios. Por ejemplo, uno de ellos está el comportamiento de la línea de menor resistencia de la roca, que es el concepto del Burden. Hay fundamentos históricos que hablan acerca del tiempo en milisegundos por metro para ciertos tipos de litologías. El milisegundo por metro que va a recibir para que se fragmente adecuadamente una roca, una andesita, es diferente a una cuarcita, a una arenisca, a un granito. Entonces, en función de eso va a depender la secuencia que yo le brinde. Ahora, también va a depender la secuencia que yo le dé al objetivo que yo quiero obtener después de. ¿A qué me refiero? Si yo necesito que mi fragmentación se apile solamente y no se desplace mucho porque es mineral de alta ley y no quiero que se esparza y se desperdicie o que sea difícil recuperarlo, entonces voy a aplicar un explosivo con alto poder energético para que rompa y con poca cantidad de gas. Y aplicarle tiempos que me permitan que no desplace mucho el material, tiempos cortos, 3 filas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si necesito que el material desplace o se apile de cierta manera o haya menos dilución, de todas esas condiciones va a depender la secuencia que yo le dé. Y el tiempo, como dije, pues vienen estudios y también podemos también hacer lo que les acabo de mencionar ahorita, ¿no? La prueba de onda elemental también, con el objetivo de poder hacer que la vibración sea menor. Muchas veces decimos, no, pero yo hago onda elemental solamente para que la vibración sea mínima, porque la onda elemental me permite sacar el tiempo adecuado para que la vibración sea mínima. Pero no tiene nada que ver con la fragmentación. Es sí y no a la vez, ¿no? Porque recordemos de que un buen registro de vibración que sea homogéneo, ¿qué me está diciendo a mí? Que la energía que pude yo haberle dado al taladro para que me genere más vibración, lo estoy usando en fragmentar la roca. Picos altos de vibración son energía que pudo utilizarse en fragmentar, que es la que se usa en vibrar la roca. Entonces, también viene respaldado con ese punto, ¿no? Hacer pruebas de onda elemental para ver la secuencia. Entonces, hay muchas maneras de poder yo identificar y ver el tiempo adecuado con el cual voy a secuenciar mi voladura. Ok, bien. Brian Ricardo Barrientos, ¿me podría explicar acerca de la voladura amortiguada? Pregunta. Bueno, va a ser más preguntas que no son del webinar, ¿no? Pero sí, por supuesto, si hablamos de voladura amortiguada, hablamos de voladura controlada. El concepto general es voladura controlada. ¿Cuál es el objetivo de hacer una voladura controlada? Como su nombre lo indica, reducir el impacto de la detonación que se produciría normalmente con un taladro de producción, con una voladura de producción. Si bien es cierto, el objetivo de la voladura es fragmentar la roca, el objetivo también principal es poder hacer que esa fragmentación se produzca solamente en los límites del proyecto. Nuestros clientes en fragmentación, ¿quiénes son? La pala, la excavadora, cualquiera sea los equipos que utilice, la planta de procesamiento que me recibe el mineral fragmentado, pero también, ¿quién también es mi cliente? El área de geomecánica, el área de geotecnia, porque ellos necesitan recibir un producto. Ese producto es un talud estable. Y yo voy a brindarle ese producto. Entonces, para lograr eso se hace voladuras controladas. Y como parte de voladuras controladas hay un montón pues, que dependen de los objetivos que yo busco y de la metodología que yo voy a utilizar, ¿no? Y el fin por el cual se hace la voladura controlada, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde incluso taladros de perforación en línea, ¿no? Los line drilling, que se perforan solamente, taladros bien pequeños y no se detonan. Ese es un tipo, por ejemplo, de
corte controlado sin voladura. Tenemos también los precortes, ¿no? Como su nombre le indica, hacemos taladros de menor diámetro, paralelos al talud, cargas desacopladas, según el tipo de electrología, también según el tipo de diámetro, y hacemos esa voladura antes de producción, es un precorte. También tenemos el recorte, que es similar, tiene otra configuración de diseño, pero que sale posterior a la producción, es un recorte. También tenemos, por ejemplo, voladuras suavizadas, pues smooth blasting, que tienen también una configuración distinta también para hacer la voladura, cuyo objetivo es generar paredes lisas. Y también tenemos lo que mencionaba su compañero, ¿no? Voladuras amortiguadas, ¿no? Que prácticamente reúne un concepto general de todo lo que mencioné, ¿no? Una voladura amortiguada, pues es una voladura que normalmente se aplica en los controles a taludes. Las filas últimas del proyecto que yo voy a generar, que están contiguas al talud, tienen que ir amortiguándose. Un ejemplo, puedo combinar un precorte con una fila de taladro que va directamente al TOE del banco, que va a tener una carga desacoplada. De repente solamente una carga de fondo, el resto cámara de aire. La siguiente fila pueden haber una o dos filas de buffer, que van a tener, igual también van a ser cargas mínimas, con un diseño también distinto a la producción. Entonces, es una voladura amortiguada. Es un tipo de voladura controlada que lo aplico específicamente para hacer control de paredes en tajo abierto, ¿no? Bien, gracias. Edison Quispe, en su experiencia, ¿qué soluciones se plantea cuando las mediciones de las vibraciones están por encima del límite permisible? Bien. Bueno, creo que ya respondí esa pregunta, pero vamos nuevamente, depende del enfoque ha sido distinto. Cuando la vibración está por encima, en primer lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues es analizar el registro sísmico, ¿no? El registro sísmico me da una idea. Ya, veo que el pico de vibración está alto. Analizo el registro sísmico, porque esa es mi radiografía, vuelvo a repetir. Cuando me doy cuenta que la vibración está alta, cuando veo el registro sísmico. Entonces tengo que analizar qué pasó antes, qué pasó después. Después que analizo el registro sísmico, analizo cómo se fue desarrollando la vibración. Porque no solamente voy a enfocarme en el pico más alto de vibración, también tengo que enfocarme en todo el cuerpo de la voladura. ¿Qué pasó antes, qué pasó después? ¿Qué precedió a ese pico alto? ¿Qué fue lo que vino después de ese pico alto? Y en función a eso, relacionarlo con lo que hice antes de la secuencia, el carguillo que le puse, la cantidad de kilos. Obviamente también hay que analizar y tomar como una opción real el tema también operacional. De repente se hizo un mal control en campo, de repente fuimos y se cargó distinto a lo que decía el diseño, se sobrecargó el taladro y no se reportó. Entonces son cosas que pasan obviamente, ¿no? Pero basándonos en un hecho ideal en el cual todo lo que se hizo en campo fue de acuerdo al diseño, entonces hay que analizar el diseño que se hizo, la secuencia, la carga, el tipo de geología, también el reporte de perforación. De repente se encontró por ahí un tipo de roca distinto. Entonces, todas esas cosas tienen que hacerse para analizar, ver qué pasó antes. Tenemos herramientas, por supuesto, por eso que siempre recomendamos que toda voladura tiene que ser registrada. Taladro perforado tiene que ser medido, indicado, un buen reporte de perforación del operador, tiene que ser entregada esa información al área de voladura, junto con los respaldos geológicos geotécnicos, para que el de voladura pueda decidir en función a eso qué acciones tomar. Entonces, la vibración se controla en base a eso. La principal causa, como dijimos, es un incremento de carga o de tiempo reducido que le puede ver. Pero si es que el pico se genera solamente, digamos, todo el registro está con niveles de 3 milímetros por segundo, pero hay un pico de 5 o 6, entonces ahí pasó algo, pues es puntual nada más. Entonces ahí pasó una falta operacional o un cambio de diseño. Pero si es vibración elevada en toda la voladura, ahí también puede tener otro criterio. De repente el tiempo no fue el adecuado, debe ser tiempos más cortos. Puedo ir viendo eso, o si tengo la posibilidad, hacer viendo un elemental, pues, ¿no? Entonces hay muchas maneras de poder analizar y ver cómo puedo hacer que esa vibración se reduzca, ¿no? Depende de cómo está el registro, si es un solo pico o es continuo el aumento de vibración. Y en función a eso, tomar la decisión y ver cómo lo ataco, ¿no? Ok, bien. Eric Caballero pregunta, ¿podría profundizar en el nivel de confiabilidad que necesitamos para la ecuación de atenuación 50% 90%? Sí, disculpa, creo que no lo he puesto bien en el gráfico, lo siento si no se entendió la idea. A ver, vamos a ver acá.
Ya aquí, voy a hacer este gráfico más grande. Se ve la pantalla, ¿cierto? Ya. Sí. Tenemos, creo que se entiende acá, ¿no? Cada puntito es una voladura, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo hipotético. Yo he tenido, no sé, ¿cuántos puntos hay acá? 50. Hay 50 voladuras que he hecho en la zona este del Tajo, en la zona este de la litología arenisca, por ejemplo. Y todos esos registros son de esa zona que están aquí monitoreados. Cada voladura se ha hecho a diferentes distancias del punto de monitoreo, porque recordemos de que esta gráfica relaciona lo que es la distancia y la carga, por eso ese método también se llama distancia escalar. Entonces, se ha hecho a cierta distancia, cierta carga, entonces, y también alcanza el nivel de vibración. Y estos puntos, por obvias razones, se comportan así, ¿no? Porque conforme se va alejando la distancia, la vibración va bajando. Entonces, cada puntito es un registro. Entonces, y yo digo, ¿no? Pero esos puntos están dispersos. No hay una línea. Recuerden que es una escala logarítmica. Recuerden que en el logaritmo la atenuación es lineal, ¿no? Entonces, estos puntitos no obedecen a una línea recta. Están dispersos, tienen un margen de error. Entonces, si yo hago una recta que se ajuste lo mejor posible a esos puntos, por ejemplo, la línea que está en rojo acá, que es el y igual a 81x a la menos 1.15, esa es la ecuación que me representa a esta línea. Bueno, esta ecuación es cuando la línea era curva, ¿no? Pero luego lo llevé al tema de la escala logarítmica, ¿no? Pero esa es la ecuación. Entonces, esta línea está representando matemáticamente a estos puntos. Si estos puntos se pegaran todos a la línea, este r cuadrado sería 1. Los valores estarían perfectamente correlacionados. Mejor dicho, esos puntos obedecerían a una ecuación perfectamente correlacionada, ¿no? Estamos trabajando a la inversa. De los puntos a la ecuación. Porque normalmente tú tienes una ecuación, ¿no? X y Y, vas en un Excel, pones datos y te grafica los puntos, ¿no? Esto es a la inversa. De los puntos regresas a la ecuación. Por eso se llama regresión lineal, regresión cuadrática. Se llama regresión. Entonces, pero no va a ocurrir muchas veces eso, pues. Porque recordemos que la ley de atenuación, la vibración no es ideal. Pasa por fracturas, fallas. Entonces, va a haber siempre esta dispersión. Se busca que sea lo más alto posible R cuadrado, o sea, que los puntos sean más cercanos a la línea posible, sí, pero no siempre va a ser eso. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, se entiende que esta línea roja está representada por esta ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago que esta ecuación, lo uso como modelo de vibración? Entonces digo, ¿no? Entonces voy a hacer una voladura, no sé, acá, por ejemplo. Voy a usar distancia de 500 metros, a carga de tanto. Hago esta ecuación de que está aquí. Creo que no se ve, a ver cómo se ve aquí. ¿Dónde está el puntero? Ya. Tengo esta ecuación, entonces, y llego a la línea y me dice mi modelo que voy a tener vibración 8 milímetros por segundo. Pero realizo la voladura y me sale 9 o 10. Y digo, pero ¿por qué? No me salió más de lo que mi modelo decía. Y sí, porque recuerden que el modelo tiene una dispersión, mira, los puntos están dispersionados, están dispersos. Sí puede haber un punto que esté por encima o por debajo de mi modelo. Es por eso que yo esta línea que está acá, está centrada al 50%, o sea, está obedeciendo al promedio de todos estos puntos que está acá. Si yo lo pongo el promedio al 100%, esta línea se subiría hasta acá y vendría en ese sentido. Entonces, cubriría el modelo al 100%. Tengo la garantía de que todas mis vibraciones que yo predizca a futuro van a estar en este rango, van a estar por debajo de la línea, que es lo que yo quiero. Yo le voy a decir a mi cliente, mi simulación te dice que vas a vibrar 5 milímetros por segundo, pero sale 6, 7, ¿qué pasó, no? Pero si yo digo, tu vibración va a ser 7, 8 y sale menos, entonces como que el modelo sí obedece y el cliente está contento con el modelo que tú le das. Es por eso que hablamos del R cuadrado, es en primer lugar, que tanto se asemejan los puntos al modelo o a la línea, y el índice de correlación de 50% o 100% depende de dónde está la línea. Esa línea que está acá, promedio, es el 50% de exactitud. Si la línea lo pongo más arriba hasta que cubra todos los valores, sería el 100%, que es lo que por lo general se hace para cubrir todos los valores posibles y las vibraciones que yo predizco con mi modelo tengan la garantía, de cierta manera, que van a estar por debajo de la línea, ¿no? No sé si me dejé entender con la respuesta. Ok. Bueno,
Sí, tenemos una más, ingeniero. Mencionan Rodrigo Tejada. Consulta, ¿cuántas voladuras son necesarias para tener un modelo confiable? Bien, no hay un número que te diga eso. No hay un número que te diga ya está el modelo aceptado. Como pueden ver ustedes hace un momento, pues tenemos incluso un modelo con 3 puntitos, ¿no? Si vemos, sabemos de que un modelo se puede construir incluso con 3 puntos nada más, pero no hay una cantidad mínima que te diga eso. Al menos no conozco un modelo que te diga eso. La idea es que el modelo sea alimentable, que el modelo se pueda construir poco a poco, ir ajustando. ¿Y es un punto de partida 3, 4, 5 voladoras? Por supuesto que sí, pero mi recomendación es la siguiente en todo caso, que entiendo que es el objetivo de la pregunta. Si yo tengo esto, en este caso 3 voladuras que están acá, o digamos el de acá, el del yeso, por ejemplo, tengo 4 voladuras, ¿no? Obviamente, si yo me baso de este modelo, de repente puede que no sea preciso, puede que conforme vaya generando más voladuras, el modelo cambie. Mi recomendación es construir tu modelo, sí, pero hacerlo al 100%. Hacerlo acá, incluso darle un margen de error, ¿no? Hacerlo al 100%, no sé, un 120, digamos un 120%. Entonces, y lanzar ese modelo para poder predecir. De una u otra manera te va a dar un margen de error para que las predicciones obedezcan a tu modelo. Y conforme vas construyendo más y más tu modelo con más voladuras, vas a ajustarlo, ¿no? Pero un punto de partida es hacer eso, porque no hay una cantidad mínima de registros que te digan que un modelo es aceptable. Todo depende obviamente del R cuadrado, pues, ¿no? Pero matemáticamente hablando, con 3 puntos basta para que grafique, pues, no la curva, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no hay una cantidad mínima. Lo importante es poder ir retroalimentando y ajustando el modelo. Es una mejora continua, no es algo ya establecido. No es que mi modelo que hoy lo pongo mañana no puede cambiar, claro que puede cambiar, por supuesto. Ok, y finalmente Fernando pregunta, ¿recomienda eliminar los valores que se dejan, perdón, los valores que se alejan demasiado del modelo? Sí, según el criterio que tengas. Yo tengo por acá, dijimos, un punto. Ya, yo digo, este punto pues se aleja mucho, ya saquémoslo, ¿no? Está bien que lo saques, pero tienes que saber por qué lo estás sacando. No solamente está el hecho de decir, lo voy a retirar de ese punto porque me aleja me distorsiona el modelo, y si lo retiro, el modelo se va a ajustar mejor. No voy a hacer eso solamente porque me ayuda a la matemática de modelos. No tengo que hacer eso porque tengo que investigar qué fue lo que pasó. Es más, si yo encuentro un punto o una voladura que se aleja del modelo, eso me da pie a yo ver qué pasó atrás. Recordemos que ese punto, matemáticamente hablando, depende de la vibración, de la carga, de la distancia. Con esas variables se construye el modelo, porque el K y alfa sale de la regresión, pero la distancia, la vibración y la carga operante es lo que yo utilizo para construir y graficar ese punto. Entonces, si el punto se aleja, ha habido ahí algún problema. De repente, tengo que investigar si la vibración fue mal medida, si el simógrafo no se colocó adecuadamente como se colocó anteriormente, tengo que investigar eso. Si los taladros que se han cargado fue de acuerdo al diseño que yo le di, si la secuencia que yo había planificado también se cumplió, si se tomó la distancia correcta en medición, eso tengo que analizarlo. Si veo que de repente por ahí algo fallado, digo, no, pero el semógrafo se colocó mal, lo colocamos sobre tierra suelta, no lo sellamos bien, ya, esa fue la razón. Ya sabes que quítame ese punto, no me sirve porque hubo un error de medición ahí. ¿Te das cuenta? Porque ya decidiste qué pasó. Entonces, es bueno sacarlo, sí, pero tengo que entender el porqué. El hecho de que un punto esté alejado no quiere decir que lo saco y ya, ¿no? Me está dando un indicio de que algo está pasando ahí. O de repente la geología cambió, ¿no? Lo puse en esa dirección, pero en esa dirección la voladura está cruzando la falla perpendicularmente. Entonces la onda se ha atenuado más todavía. En esa dirección encontramos la falla de manera transversal o paralelo. Entonces no lo atenúa tanto, ¿te das cuenta? Entonces, el hecho de que un punto se aleje del modelo te va a indicar algo. Quítalo, pero tienes que analizar por qué está afectando a ese cambio tu modelo. Ok, bueno, con esto hemos finalizado. Le agradecemos, ingeniero Eri Rodríguez, por su participación a nombre de todos los participantes. De seguro que fue grato esta ponencia o esta participación de su persona con todo lo hoy explicado. Ingeniero, le doy un espacio para que pueda quizás culminar con algunas palabras o despedirse. Ok, Elio, muy amable, gracias. Bueno, ya di unos consejos al inicio cuando me presentaste, Elio.
Solamente para finalizar, recalcar el tema del control, la gestión operacional en campo cuando uno hace una voladura, ¿no? Puedes tener un montón de controles, análisis, modelos que con sus respectivos criterios de decisión has tomado, pero si haces un mal control en campo, si no haces una buena medición, una mala toma de datos, un mal control de calidad del explosivo antes y durante el carguillo con el camión fábrica al taladro, de nada sirvió a sacar toda esa información y ponerla a un software o hacer lo que hiciste, ¿no? Control operacional es importante. Como consejo, para finalizar, eso sería hacia la parte operativa de los que van a trabajar en voladura, de los futuros ingenieros que hoy están escuchando, que quieren inclinarse por este campo, ¿no? Y en lo personal, pues nada, desearles a todos lo mejor, hay que nomás seguir cuidándonos. Recordemos de que en tiempos difíciles como es esta pandemia, pues hay que ver siempre oportunidades de mejora, ¿no? A veces en épocas de crisis se dan oportunidades buenas. Aprovechemos, estudiemos, capacitémonos. Recordemos que si nos quedamos con lo que solamente nos brinda la universidad, seremos pues uno más de las cantidades de ingenieros que se encuentran hoy en día en el mercado peruano y mundial, ¿no? Tenemos que siempre encontrar un valor agregado. Capacítense, inóvense, asistan a todo lo que puedan asistir de tecnología, de innovación, porque hay que estar en el día a día. La tecnología de voladura, pues, como les digo rápidamente, ha cambiado bastante. Desde que se creó la pólvora, la dinamita, la nitroglicerina, hasta el anfo que se descubrió ahí por un accidente, va creándose más y más. Hoy en día hay mucha tecnología muy avanzada, drones, mediciones magnéticas, pruebas geofísicas, sismología, que cada día va creciendo más y más y más. Si nos quedamos, pues vamos a, como decía hoy su compañero, a regresar al minero de voladura antiguo, ¿no? La prueba y error, y no es la idea, pues, ¿no? Somos jóvenes, somos una generación en la cual vamos a aprender bastante, así que hay que aprovechar esto aprendiendo día a día. Y bueno, desearles nuevamente lo mejor y agradecer nuevamente a Elio por la oportunidad y al grupo de Geo Academy por traerme nuevamente aquí con ustedes.